¿No? Bien. Entonces, vamos a ver ahora el control del corazón por los nervios simpáticos. Ya ustedes saben que es el simpático y el parasimpático. En el bulbo saquídeo, aquí, este es el bulbo saquídeo. Ahí tenemos centros cardioinhibidores y cardioaceleradores. O sea, de aquí nace de aquí, tenemos aquí receptores, tenemos receptores que captan si es que la cantidad de sangre es suficiente o no, avisan al centro cardioinhibidor si es mucho el volumen de sangre para que inhiba mediante el vago. Y si es poca la sangre que está circulando, es menor el volumen, menor la presión, más bien al revés, el simpático va a empezar a aumentar su estimulación y el corazón va a empezar a latir más fuerte. Eso es, vamos a ver eso con lujo de detalle dentro de un momentito. Pero entonces tenemos centros cardioaceleradores y cardioinhibidores en el bulbo aquí, que están conectando directamente al corazón. El corazón está inervado por el vago, que es este amarillo, y por el simpático. Como verán, el simpático, que es el rojo, inerva los ventrículos y aurículas. En cambio, el vago, el amarillo, solamente inerva los nódulos sinusal y aurículo ventricular, un poco los aurículos. Y aquí se ve mejor. Esto es del libro. Esta es la cadena ganglionar simpática y inerva, fíjense, todos los ventrículos, las aurículas. En cambio, el vago inerva el nódulo sinusal y el aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal y aurículo ventricular van a encargarse de la frecuencia cardíaca. En cambio, del inotropismo, del magnotropismo, de la fuerza, del gasto cardíaco, el simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contracción y el inotropismo y va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, por esa razón, tenemos los dos, tanto la estimulación vagal, que va a inhibir, más bien si hay mucha presión, y la estimulación simpática, que más bien va a aumentar en caso de que la presión arterial se reduzca. ¿No? Puede aumentar hasta 250 por minuto. Cuando estén corriendo, tómense cuánta es su frecuencia, van a ver que está muy elevada. Y entonces eso está en el libro y pueden buscar los detalles. Ahora vamos a ver los receptores y los reflejos que directamente comprometen al corazón. En realidad todos los tres receptores comprometen al corazón, pero estos dos son los que más activan una respuesta cardíaca: el reflejo del seno carotídeo y el reflejo de Payne-Bridge, ¿ya? Esos dos reflejos son los reflejos autónomos que más comprometen una respuesta cardíaca. Entonces, para eso, fíjense nuevamente, aquí está el bulbo raquídeo y ahí está el centro cardioinhibidor y cardioestimulador. Entonces, fíjense, ahí tenemos los sensores que están. Aquí ven, este es el corazón y aquí está la aorta, y ahí tenemos sensores, ¿no? Tenemos sensores también en la aurícula derecha. ¿Qué van a sensar? ¿Qué es lo que van a percibir esos sensores? Van a captar la presión, el volumen de sangre que tienen. Si el volumen, repito, es menor, avisan inmediatamente aquí al bulbo, y el bulbo de aquí o estimula el parasimpático o estimula el simpático, dependiendo, ¿no? Porque, fíjense, quiero que tomen un poquito de atención aquí. Aquí tenemos receptores en la aorta, son los varoreceptores de la aorta, y tenemos varoreceptores, quimioreceptores aquí en la carótida interna. En la carótida interna, estos varoreceptores son especializados en captar el más mínimo de presión que hay, porque el cerebro tiene que estar siempre bien irrigado. Si hay la presión baja, entonces los varoreceptores y quimioreceptores de aquí del seno carotídeo captan, inmediatamente avisan aquí, porque el cerebro está en riesgo. Entonces, entre los varoreceptores de la aorta y los varoreceptores del seno carotídeo, los más sensibles son del seno carotídeo, son los que perciben cosas más pequeñas, más que la aorta, que también tiene el mismo efecto, ¿ya? Entonces,
si baja la presión, porque si baja la presión, el cerebro no va a recibir la sangre suficiente, ¿entienden, no? Si la presión está bajando, entonces el cerebro no va a recibir y se va a desmayar. Si la presión es demasiado, el cerebro puede una arteria reventar. Cuando la presión, vamos a ver, en neuro, tenemos un sistema de control de que los vasos sanguíneos tienen que tener un grosor todo el tiempo. Hay un autocontrol, pero eso puede eso fallar, por eso es que tiene que controlar cuánto de presión de sangre entra al cerebro. Entonces, el seno carotídeo se encarga de que no vaya ni demasiada sangre ni poca sangre. Si mucha sangre está yendo, mucho volumen, avisa, ¿para qué? Para que el parasimpático, vía no sinusal y sino auricular, se baje la frecuencia cardíaca, se baje el gasto cardíaco. Ahora, si el volumen o la cantidad de sangre es menor, entonces avisan tanto este como este, pero más que todo el seno carotídeo, a donde igual a los cardioestimuladores, ellos van a conectarse con el simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca para estimular mayor cantidad de sangre al cerebro. Por favor, que esté bien entendido, esto es muy importante, ¿ya? Que en cualquier duda levantan. Y aquí están los reflejos. El reflejo del seno carotídeo ayuda a mantener la presión normal en el encéfalo, en el cerebro. El cerebro tiene que mantenerse una presión. Es tan sensible este seno carotídeo que ustedes cuando están echados, su seno carotídeo tiene cuando uno está echado horizontal, la presión de la sangre varía cuando uno se pone de pie. ¿Qué creen? ¿Aumenta o disminuye al ponerse de pie? La presión sanguínea en el seno carotídeo aumenta o disminuye cuando uno se pone de pie. Disminuye. Entonces es tan rápido que ustedes cuando están echados se ponen de pie, están bien, pero hay personas que cuando están echadas se ponen de pie y les da vuelta acá porque está tardando un poquito el seno carotídeo, ¿entienden? Entonces, pero la mayoría, por decir de los jóvenes, el 80% están echados, vamos, se levantan y es normal, porque el seno carotídeo es sensible a los cambios de presión del volumen que está circulando por él. Y eso inmediatamente capta. Poca sangre va aquí, inmediatamente el simpático empieza a latir más rápido. Mucha sangre, inmediatamente informa al bulbo raquídeo, inmediatamente el parasimpático va a inhibir la frecuencia cardíaca. Entonces va a reducir el tamaño. Por ejemplo, cuando ustedes se echan, se relajan, ¿no? Hay bradicardia. Porque está el cerebro, está recibiendo prácticamente echado, no necesita mucha presión para subir la sangre, porque está echado. En cambio, cuando está de pie, tiene que haber una presión para subir al cerebro. No es lo mismo que cuando está echado, hasta por gravedad, la sangre puede bajar al cerebro. Entonces, hay bradicardia, echadito, uno se relaja, por eso la posición de echado es buena para descansar, para relajarse. No es lo mismo estar de pie o estar sentado. También se puede dormir, pero no es lo mismo. Es mejor siempre estar echado, ¿ya? Y aquí tenemos el reflejo de Maimonides. El reflejo de Maimonides se refiere que cuando la sangre llega en gran cantidad a la aurícula derecha, o sea, que las venas cavas llene la sangre y llena, inmediatamente hay receptores de presión, captan, mucha sangre está llegando, entonces avisan al centro, al bulbo raquídeo y vuelve, ya sea, digamos, si es que aumento de volumen, entonces vuelve para que aumente la frecuencia cardíaca a fin de que no se acumule, porque si llega mucha sangre y se acumula, el corazón puede desfallecer, puede aumentar, digamos, la fuerza sin motivo. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca para que fácilmente la sangre vaya circulando. Y entonces, si la presión aumenta en la aurícula derecha, los vasoconstrictores estimulan al centro cardioacelerador para aumentar la frecuencia cardíaca y el gas, para que no se acumule en el corazón. No permite el reflejo de Maimonides que el corazón reciba demasiada sangre.
Cuando está recibiendo mucha sangre, entonces aumenta la frecuencia cardíaca para que no se acumule en el corazón. ¿Te entendido? Cualquier pregunta, levantan la mano, ¿ya? Ahora, quiero que relacionen esto. Siempre, y una cosa que yo he querido relacionar es la fisiología con lo que pasa con nosotros. Yo lo admito y siempre critico a mis estudiantes, a los residentes, cuando pasa algo y ¿por qué? No saben explicar. Fisiología es medicina. Es el reflejo del seno carotidio. Ahí estoy, dije, ¿dónde está el seno carotidio? Fíjense, está aquí, en el ángulo, fácilmente de encontrar. Cada uno puede tocarse aquí el ángulo mandibular. Hacia adentro está la carótida interna. Está dividiéndose un poquito abajito y ahí está la carótida interna. Ahí está el seno carotidio. Ahí está el seno carotidio. Entonces, fíjense, tenemos dos senos carotídeos a los dos lados del cuello, ¿ya? Y siempre hemos visto nosotros esto. ¿Cuántas veces vemos cuando, bueno, los que nos gusta ver esos campeonatos, les dan un puñete así y ¡pum!, se caen desmayados? ¿Qué creen que ha pasado? Ya viendo los reflejos, en este caso, del seno carotídeo. ¿Qué creen que ha pasado? El reflejo del seno carotídeo produce bradicardia, hipotensión, desmayo. Entonces, cuando le dan un puñete así, ¿qué ha pasado? Lo desmayó. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? ¿Cómo? No, si lo ha golpeado aquí, a la quijada, no lo ha golpeado al cuello. ¿Ah? Baja la presión, pues, ¿no? El que me diga lo voy a meter un punto. Y ojalá Daniela otra vuelta, bien creo que tiene 2 o 3. Dime, ¿qué pasó? La bifurcación de la arteria. ¿Ah? Porque hay una bifurcación de la arteria lo que hace que la presión arterial baje menos de 50. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? No, pueden leer, simplemente lean y saquen una conclusión. Si el que me dice por qué, ahorita lo aumento un punto. No me preguntes. ¿Qué pasa con los receptores? Al haber el golpe, los receptores mandan señal a... ¿Por qué? ¿Por qué mandan señal? Dime por qué y te voy a aumentar un Por punto. el cambio de volumen, pues, doctor. Ya, ¿qué pasa qué pasa en este individuo? ¿Qué ha pasado con el volumen? El volumen... técnicamente el volumen baja. Baja el volumen. ¿Qué dicen? Alguien dice lo contrario. ¿Y por qué? Porque no van a decir de memoria, me van a decir entendiendo. No, mentira, aumenta el volumen. Aumenta el volumen. ¿Por qué? A ver, le da el puñete, entonces eso genera Pero presión. fíjense cómo está su posición del tipo. Sí. ¿Qué ha pasado? Le dio el puñete ahí, digamos, ¿no? Entonces No, al cuello, le ha dado en la ya cara. le he dado aquí, ¿Sí? pero eso genera la presión, incluso se le ve la cara así toda roja. Eso será por el puñete, sí. No sé, hay... Aumentó el No volumen está. sanguíneo, se activó los receptores. ¿Por qué ha aumentado el volumen sanguíneo? No. A ver, allá, dime. Cállese. ¿Por qué? Porque al haber bradicardia el corazón empieza a... No, ¿y de cómo ha tenido bradicardia? Dime. Una dilatación de la arteria. ¿Dilatación de qué? De la arteria. ¿Por qué se ha dilatado? Porque se encuentra por ¿Ah? al momento de recibir el golpe, como la arteria se empieza a dilatar, lo que empieza a bombear más sangre. No, ¿por qué se dilata? ¿Por qué? ¿Por Porque qué? envía señales al nervio. Sí, eso ya sabes que envía
Pero ¿y qué ha pasado con el volumen? ¿Cómo? ¿Ah? Porque aumentó el volumen. ¿Aumentó el volumen? Doctor, Sí. o sea, al momento que recibe el golpe, la arteria y eso obstruyó el paso de sangre. Y luego cuando pasó el golpe, la arteria volvió a expandirse, entonces Más o menos, pero no está claro. No está claro. Sí, es decir, es bien sencillo. Ahorita imagínate, todo tiene que ser aplicado. A ver. Supongamos que está lleno. ¿No? Lleno. ¿Está bien? Ahora, una vez que está lleno, esto yo lo doblo. Así, ¿me entiendes, no? De lo que está así, lo doblo. No puedo doblarlo, lo voy a destruir. Lo doblo, ¿qué va a pasar con la presión adentro? ¿Va a ser menos o más? Va a aumentar, pero no el volumen. El problema es que se reduce al hacer así, el vaso se hace a un lado y el volumen aprieta pues a los receptores. Los receptores, el volumen normal que está pasando, aprieta a los receptores y los sensores, ¿qué van a decir? Ha aumentado el volumen, dice, porque los sensores solamente captan el aumento de volumen nada más. Y ese aumento de volumen es falso, porque lo que ha pasado es rápido, ha sido así, y ha aumentado el volumen, no volumen, sino ha aumentado la presión ha aumentado por la posición, pero es rápido, un momento, y entonces baja la presión, se desmayan, les da síncope, eso es el knockout, eso siempre ha pasado, ¿entienden? Y inclusive ustedes vean en fisiología, hay un tipo bien clásico, hay esto mismo, digamos, se produce aquí, fíjense, aquí, ahí está el ángulo y ahí está el seno carotídeo. Hasta ustedes pueden ver que está latiendo. Hay un pulso ahí, ¿no? Hay un pulso, el seno carotídeo, ahí está. Este es el seno carotídeo. Si nosotros apretamos el seno carotídeo, vamos a hacerles desmayar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos presionando el receptor y el receptor dice hay mucho volumen, pero no hay mucho volumen, por afuera estamos presionando. Pero en esa foto lo mató. Y fíjense, ¿qué puede provocar? Asitmia cardíaca, asistolia, eso es paro. Y este animal lo ha puesto su orilla justo en el seno carotídeo. Y el pobre negrito semejante negrango, han visto un brote, se ha muerto. ¿Por qué seguía el tipo ahí hasta que lo ha hecho paro pues, cardíaco y como no hay reanimación, se murió? ¿Ya? ¿Eso sucede cuando estrangulan? O sea, ¿eso es lo que pasa? También sucede cuando estrangulan. Cuando estrangulan, ahí, el estrangulamiento, por ejemplo, de la soga, justito que hay ahí. Ajá. Entonces ahí, paro cardíaco y listo, no es más. ¿Ya? Entonces, el seno carotídeo se usa mucho para los peleadores, yo siempre veo estos campeonatos y estos individuos saben. Cuando está y lo agarra de costadito, lo empuja y le dice, ahí nomás, esperar, inclusive sin vergüenza, esperar, dice, ahí lo empuja el otro, listo, se desmaya, pero claro, no lo mata, ¿no? Lo deja ahí, le tienen que dar oxígeno porque está tú. El seno carotídeo en algunas personas es más sensible y en otras no. Para que el seno carotídeo no tenga este problema, un boxeador tiene que tener un cuello, así como de Tyson, así, un cuellango, así de este vuelo, cosa de que no se entiende, no esté protegido el seno carotídeo. Pero un cuellito así como de mi compa, uno le da y se desmaya, pues no hay más de dónde, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser por eso los boxeadores mucho trabajan en el cuello, lo fortalecen los músculos, no puede hacer eso, tiene que ser despacito, no puede hacerse rápido, se desmaya. Hay una historia en el libro, bueno, no esta historia, no lo he visto en el libro, sino ha pasado no aquí, sino en Estados Unidos, el tipo cada vez que a las 12 se desmayaba,
A las 12 en punto se desmaya y al médico, ¿por qué se desmaya? ¿Por qué se desmaya a las 12? Y el tipo, ¿qué profesión tiene? Soy, dice, locomotor, manejaba el tren, manejaba el tipo. Y cuando estaba a las 12 en punto, miraba para marcar 12 en punto, miraba y se desmayaba. Y él miraba y se desmayaba. Eso se llama sensibilidad del seno carotídeo. La hipersensibilidad del seno carotídeo puede desmayar con poco. Algunos son enfermos, ya. Solamente de mirar y desmayarse. Pero eso es porque vuelcan el cuello y claro, ya y vuelcan el cuello y apretan sobre el receptor, y el receptor dice que está aumentando la presión, pero no es solamente que el músculo está apretando, eso es todo. Wow. Entonces se desmaya. Y eso ustedes tienen que tener en cuenta, como fisiólogos tienen que saber que aquí hay algo delicado, hay un reflejo, este es síndrome del seno carotídeo. El síndrome del seno carotídeo puede desmayarse con poco, ¿no? Eso no todos tienen, muchos aguantan, pero el otro, todos pueden ser noqueados de un golpe rápido, violento, lo jalan y no es más, eso es todo, ¿ya? Y es un sinvergüenza de esos, puede matar. Él no quería matar, quería humillar, pero no sabía que había un seno carotídeo ahí en el cuello. Y lo ha matado, ha hecho asistolia, paro y ha muerto, ¿ya? Cualquier pregunta levantan la mano. Vamos a ver rápidamente ahora la excitación del corazón. El corazón puede generar impulsos eléctricos, conducir los impulsos por todo el corazón. Aquí se genera nodo sinusal, pasa a la aurícula ventricular y a todos los ventrículos. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces fíjense, el sistema de conducción está conformado por el nódulo sinusal, ahí está, las vías internodulares. Aquí tenemos vías internodulares que conectan el nódulo sinusal con el aurículo ventricular. Antes, cuando yo he hecho fisiología de hace 40 años atrás, simplemente decían que viajaba por el músculo. Ya haciendo análisis de la pared auricular, se vio que había nódulos, unas vías internodulares que conectaban como cables del seno nódulo sinusal a la aurícula ventricular. Y tenemos el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las ramas derecha, izquierda, con las fibras de Purkinje. ¿Ya? Eso es el sistema de excitación de nuestro corazón. Este sistema de excitación lo he hecho tan pequeño que lo vamos a terminar hoy. Y por eso quiero que atiendan, pongan los 5 sentidos porque es sencillo. Pero el que no ha venido y después quiera leerlo, va a tardar en entender. Fíjense, el nódulo sinusal de 3 milímetros de ancho está aquí, ¿no? Ese nódulo, no, aunque tiene la característica de ser cardíaco y podría contraer, está más especializado en producir potencial de eyección. Tiene un sigmo automático de producir potencial de eyección. Este sigmo gana a la aurícula ventricular, gana a las fibras ventriculares y por eso es el marcapaso, el nódulo sinusal, ¿ya? Ahora, vamos a ver por qué, vamos a ver cómo funciona el nódulo sinusal. ¿Cuál es el mecanismo? He traído esto para que entiendan. Nosotros hemos visto ya ayer o anteayer que la fibra muscular, estamos hablando del miocito del ventrículo, tiene una línea ascendente. Estos son los canales rápidos de sodio, ¿no? Una meseta, canales lentos de sodio-calcio y una línea descendente que es la salida de potasio. ¿Está entendido? Eso hemos visto. Han entendido. La meseta es la diferencia del nervio, porque el nervio no tiene meseta. Pero tenemos despolarización y repolarización. Eso es del músculo cardíaco. Pero el nódulo sinusal no tiene esta forma. El nódulo sinusal tiene una línea media oblicua y nada más. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal no tiene estos, los canales rápidos de sodio. No tiene.
están inactivos. Los canales rápidos de sodio no lo tiene el nódulo sinusal, solo tiene canales lentos de sodio-calcio nada más. Entonces, fíjense aquí, les he traído este dibujito. He estado haciendo hoy, hasta esta mañana, hecho para que entiendan. El reposo menos 55 milivoltios, atiendan bien, reposo menos 55 milivoltios. Ahí quedaría, ¿no? Así todo, tiene que estimularse. El umbral de excitación, menos 40, el umbral, de ahí se despierta el potencial de acción. Pero, fíjense, ¿por qué tiene automatismo el nódulo sinusal? Porque tiene los canales de sodio abiertos. Un número de canales de sodio los tiene abiertos en el reposo y está entrando el sodio, entra carga positiva y se eleva el umbral hasta que llega al umbral de excitación, se eleva la carga, quiero decir, hasta el umbral de excitación y se descarga, se abren los canales lentos de sodio y calcio. Los canales lentos de sodio y calcio no hacen una línea así vertical, sino media oblicua, porque es lento. Una vez que se cierra aquí los canales de sodio y calcio, se abre el del potasio y se baja el potasio y nuevamente vuelve aquí. Como ya ha terminado su potencial de acción, el canal de sodio sigue abierto. El sodio vuelve a entrar y conforme se va haciendo positivo, llega al umbral y otra vez se despierta. Y otra vuelta aquí, así. Nadie lo estimula. El nódulo sinusal se estimula a sí mismo porque tiene canales de sodio abiertos. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, sigamos. Ahora fíjense, aquí tengo lo mismo, ¿no? Y todo está explicadito aquí en los escritos. Estoy simplemente explicando los dibujos. Aquí está, fíjense, los canales de sodio están abiertos, ya no he dibujado aquí, pero aquí están canales de sodio. El reposo dura poco, porque como está abierto el canal de sodio, entra el positivo y conforme va entrando el positivo, se va elevando la curva hasta llegar al umbral, que es menos 40. Como ha llegado al umbral, potencial de acción. Entonces se abren los canales de sodio-calcio, lento, por eso es oblicuo. Se cierran los canales y se abren los canales de potasio en la repolarización, ¿ya? Entonces fíjense, y eso se repite una y otra vez, y por esa razón el nódulo sinusal es autoexcitable. Esta propiedad de los canales de sodio abierto no lo tienen los demás, él lo tiene. Por eso es que ellos también tienen el aurículo ventricular, pero más tarde todavía. El nódulo sinusal tiene esta característica, por eso que él es el marcapaso del corazón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Me alegra que estén entendiendo. Vamos a ver la transmisión del impulso a través de las aurículas. Aquí, fíjense, hay un tiempo, ¿no? De aquí, aquí y de aquí hasta llegar a los músculos. Y ahora vamos a ver, aquí estamos empezando, pero aquí está más clarito. En el libro está un poco lo mismo, pero más vuelteros hacen una vuelta terrible. El nódulo auriculoventricular es el que retrasa más la llegada del potencial de acción desde el nódulo sinusal hasta el propiamente músculo ventricular. El impulso tarda 0.03 desde el nódulo sinusal al auriculoventricular, 0.03. Después tarda 0.09 en pasarle al auriculoventricular y llegar a la parte inicial de las auriculoventricular antes de llegar a las de His. Y ahí todavía tarda 0.4 más, que es esta parte, ¿no? 0.4 de segundo. En total, si sumamos los 0.3 del nódulo sinusal al auriculoventricular, lo que tarda en el auriculoventricular, lo que pasa del nódulo auriculoventricular a las de His, vamos a ver que es 0.16 de segundo de retraso desde que se ha iniciado el potencial de acción aquí hasta que ha llegado a las de His, ¿ya? Eso es lo que dice el libro, pero en varias hojas que francamente mucha vuelta. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tarda aquí?
porque aquí en el nódulo auriculoventricular, en esta parte al principio del haz de His, tienen pocos gap juntios. Ustedes saben que el potencial de acción pasa por los gap juntios. Como tiene pocos gap juntios, entonces tarda en pasar el potencial, por eso tarda 0.9, después 0.4 y al final tenemos 0.16 en total. ¿Ya? Y esos son los tiempos que lo van a ver con calma. No sé si hay alguna pregunta. Esto es simplemente sumar y ver, nada más. No hay ninguna duda al respecto. Vamos a ver. El haz de His se divide a las fibras de Purkinje, aquí, ¿no? Las fibras de Purkinje van a entrar al músculo a despolarizar. Y ahí tenemos, la velocidad aumenta de 1.5 a 4 metros por segundo. O sea que el retardo es de aquí a aquí. Luego de eso es plum directamente, porque es violento como pasa de las fibras de Purkinje a el músculo ventricular, ¿ya? Entonces, aquí está lo que les dice, ¿no? La rapidez y aumenta las uniones en hendidura, o sea, los gap junction aumentan. Por eso también es más rápido el pasaje del potencial de acción. Y siempre va el potencial, el estímulo siempre va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, siempre es unidireccional, porque tenemos, una vez que llega la aurícula ventricular, ya no puede volver el potencial, porque tenemos aquí un plano fibroso que está obstruyendo, y además de eso, ellos están en periodos refractarios, o sea, no vuelve, ¿no? El estímulo siempre va a ir de derecha a izquierda y de arriba a abajo en el corazón. Normalmente, fisiológicamente, porque en patología van a ver que eso no es así. El nodo sinusal, fíjense, puede dar 40 descargas por minuto, puede autoestimularse y dar, nodo sinusal puede dar 70 a 80 descargas por minuto, lo normal, lo que nosotros tenemos, el nodo sinusal. El aurículo ventricular, 40 descargas. Las fibras de Purkinje, 15 a 40 por minuto. Como el nódulo sinusal tiene de 70 a 80 pulsaciones, porque estos también pueden descargar, pero el que gana es el que más rápido, primero se apresura en mandar el potencial de acción. Como él manda, gana. Por eso que el nódulo sinusal es el marcapaso. Es el que gana a los tres, gana al aurículo ventricular, gana al haz de His, gana porque más rápido se despolariza, más rápido manda los potenciales de acción. ¿Ya? Ahora, si no hubiera el nódulo sinusal, echa mano el aurículo ventricular. Entonces eso es grave. Hay una enfermedad que se llama Chagas. ¿Están viendo ustedes en parásito? ¿No ven? ¿O no? ¿Ustedes están viendo parásito? ¿Ah? Todavía no nos ha tocado ver Pero están en parásito. Sí. Ya. Van a avanzar Chagas. En el Chagas, este parásito tiene afinidad o el corazón, que aquí toda nuestra gente tenía del corazón, y la parte de Tarija, el colon. ¿Qué manera de comerse? Se lo comen las vías de conducción. El parásito va, ya no hay vías de conducción. Nódulo sinusal no hay, y ya, ¿qué creen que pues la persona puede caminar con 40? No, apenas quiere levantarse del desmaya, entonces va al doctor, ve, no tiene nódulo sinusal, le ponen marcapaso. Y con eso vive normal. Ahora, siempre, digamos, el parásito o come eso, o come las fibras nerviosas del colon. El colon es así de un tamaño, digamos, gracias al tono. Pero si se lo comen los nervios, entonces el colon se suelta como una vejiga, y hay un megacolon, se llama unos colonangos en Tarija, especialmente ahí está eso, muy frecuente en pacientes de Tarija, megacolon chagasi, ¿ya? Y aquí hay bastante cardíaco. ¿Y qué pasa? Eso le digo de Yapa, no solamente, que de San Juan de Dios, por ejemplo, antes, ahora creo que ya no, porque el doctor Cuella ya ha puesto la fea costumbre de decir, ¿tiene Chagas? Sí, ¿qué edad tiene? 30 años. Ah, no, ya está, ya no hay nada que hacer. Con Chagas, 30 años.
¿Por qué? Porque es crónico, ya no hay que hacer nada. Es lo peor que han hecho los médicos hace 10, 20 años, cuando yo estaba todavía en proceso de formación. Decían eso en mis tiempos. Chagas crónico, hay que dejarlo ya. ¿Para qué? No. El Chagas crónico puede dejar del corazón tiras o puede irse al colon. ¿Por qué no se lo? Hay tratamiento para eso, hay que hacerlo. Basta que la persona tenga 50 años, lo siento mucho, ya no, ya, aquí a un jovencito hay que hacerlo. No, ¿acaso de 50 años uno deja de trabajar? No. Hay que hacer tratamiento, el tratamiento hay que hacerlo siempre. Así de 60 también hay que hacerlo, porque hay tratamiento y el bicho muere, hay que matarlo, no hay que dejarlo. ¿Ya? ¿Cuál era la lógica de que te digan, no hagas, o sea... Decían, no, la lógica era absurda, decían que como ya es crónico, ya el bicho está, no sé, decían que el tipo ya se ha vuelto, por decir, se ha adaptado al bicho y no tiene sentido hacer tratamiento. No, se ha demostrado que personas mayores pueden tener después problemas de corazón. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Mirar nomás, no. Es como el COVID, ¿qué decían cuando nos hemos enfermado? Que tienen que reposar, se han muerto reposando, jovencitos se mueren. No hacían nada. Un paracetamol, dice que hasta que el COVID se los comía totalmente. No. Y después de 100, al segundo año hemos hecho tratamiento. Antes no hacíamos, se moría ahí la gente, una pena, gente joven se muere. Residentes se han muerto. Residentes, jovencitos, así se han muerto. No puede, es mucho descuido. A veces uno no tiene, digamos, lógica, ¿ya? Entonces eso es el nódulo sinusal. Y tenemos esto, ahí está cada uno, fíjense, el nódulo sinusal, 70, 80 por minuto, aurículo ventricular 45, cada uno puede comandar si no hubiera. Pero, gracias a Dios, el nódulo sinusal es el que rápidamente toma el control. ¿No? Hay marcapasos anormales que se llaman marcapasos ectópicos, ¿no? Cuando está en otro lugar, fíjense, un marcapaso que está aquí en las aurículas puede dar hasta unos 75 latidos por minuto. Si está en el aurículo ventricular puede dar 40 latidos por minuto. Si está aquí en el ventrículo puede dar 30 por minuto. O sea, ya son cosas patológicas que ustedes van a ver. Se llama ectópico cuando hay un marcapaso que está tomando el control. ¿Eso qué quiere decir? Que el nódulo sinusal no está activo. Porque si está activo, nunca va a permitir que tome el control. Para eso nosotros hacemos aquí un marcapaso y lo conectamos al corazón para que el corazón lata con este aparato electrónico que lo calculamos a 70 por minuto y 70 por minuto la persona puede caminar normal, hasta puede bailar normal. Bien, vamos a ver el control del ritmo cardíaco por los nervios simpáticos. Nuevamente repitiendo, y esto está para que nunca más y en el examen todo el mundo saque 100. Aquí está el bulbo raquídeo, ahí está el parasimpático, fíjense, sale ¿a dónde? Nódulo sinusal, aurículo ventricular. Los simpáticos salen ¿dónde? Todo el corazón, aurículas, ventrículos, porque el simpático tiene inotropismo positivo, plasmotropismo positivo. El simpático es el que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta el bombeo cardíaco. Entonces tiene que estar en todo. Sin embargo, el parasimpático solo actúa a nivel de nódulo sinusal y aurículo ventricular, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo actúa, porque estamos en fisiología. Aquí está la estimulación parasimpática. Cuando se estimula el bulbo raquídeo, disminuye el potencial del marcapaso, o sea, el nódulo sinusal reduce, digamos, ahorita vamos a ver cómo se reduce, ¿ya? Reduce la frecuencia cardíaca en el marcapaso nódulo sinusal, disminuye la frecuencia. Simultáneamente va a disminuir la precarga, va a disminuir la fuerza de contracción y disminuye el gasto cardíaco. Eso es lo que hace la estimulación parasimpática. Y aquí tenemos esto que alguna vez pasa, la estimulación vagal intensa puede interrumpir la excitación sinusal y bloquear completamente la transmisión, ¿no? del potencial de eso. Es lo que pasa
cuando tenemos el reflejo del seno carotidio. Se desmaya el paciente. Pero 5 o 20 segundos después se recupera. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje empiezan a latir y luego de eso late por un momentito y retorna el sinusal y se normaliza la persona. Entonces, esto pasa frecuentemente y gracias a Dios, primero si el sinusal no está activando, se hace cargo auriculoventricular o si no, inclusive el Purkinje. Se llama escape ventricular. Y aquí tenemos la estimulación simpática. Cuando aumenta la estimulación simpática, va a aumentar el retorno venoso, porque hay vasoconstricción. Eso va a aumentar, es una presión, va a exprimir, por decir, la sangre venosa, va a aumentar la precarga. Por otra parte, aumenta también el marcapasos. Vamos a ver cómo aumenta. Aumenta la cantidad de potencial de acción y obviamente la contracción ventricular. Todo eso va a aumentar el gasto cardíaco. Y ahora vamos a ver, por favor, esto quiero que atiendan, cómo aumenta a nivel ya celular. Fíjense, la estimulación simpática, esto que ven, atiendan por favor, porque sí o sí, esto es una pregunta de examen. Fíjense, esto es una frecuencia normal. Esto es normal. Pero de momento empieza a latir más rápido. Si uno, por ejemplo, se asusta, o si uno está renegando, empieza su corazón a latir. ¿Por qué? Porque hay estímulo simpático. ¿Y qué ha hecho el simpático aquí? ¿Qué ha hecho? Lean allá y díganme, y lo mando un punto. El que me diga, esto ha pasado, por eso hay aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué ha pasado? Lean ahí y métanme. En el miedo, dijo, ¿no, doctor? Dime, estimado Mateo. La adrenalina aumenta la entrada de sodio y calcio al nódulo sinusal, por lo que produce potencial en la membrana más antes de lo normal, más rápido. Ya ve que este individuo es a todo dar. Yo de mirarlo no sé que puede ser, puede ser como el doctor Paz, puede ser. Ojalá que estás a tiempo, estás empezando. Porque si estás te vas a aplazar. Pero si estudias, mira, te digo, te auguro muy buen, ¿verdad? Cristóbal. Esta es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Normal. Pero ¿qué ha aumentado? Ahí está aumentando la permeabilidad a los canales de sodio-calcio. Aquí tenemos canales de sodio, solamente, no es canal rápido, canal sodio. Ha entrado sodio y fíjense, entra sodio, aquí era. Pero como entra el sodio más rápido, se ha despolarizado más rápido y se ha elevado más rápido al umbral. Y se han abierto los canales de calcio y se ha despertado el potencial de acción, porque aumenta la permeabilidad de los canales de sodio-calcio. Entonces, tanto la despolarización, el automatismo aumenta y también el potencial de acción. Entonces, fíjense, este potencial tenía que ser aquí, sin embargo, se adelanta. Eso son tiempo, este es el tiempo. Entonces, hay taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso es la estimulación simpática. Y aquí tengo de los dos para que nunca más se olviden. Claro, parece un garabato, pero se entiende si ustedes le siguen el mismo. Fíjense, esto que ven aquí, esto es normal. Una frecuencia de 70 por minuto. Normal, ¿no? Ahora bien, la estimulación simpática es el rojo y estimulación parasimpática es el azul. ¿Ya? ¿Qué ha pasado en la simpática? Los canales de sodio se han abierto, hay mayor permeabilidad. Entonces, fíjense, normalmente esto tenía que ir hasta aquí, el umbral es menos 40. Este es el reposo. Entonces, del reposo tenía que subir hasta 40 y el potencial de acción, al umbral. Pero se ha adelantado. ¿Por qué? Porque el sodio ha empezado a entrar más y esto se ha ido subiendo más antes. No ha tenido que esperar tanto tiempo, ha entrado más sodio y se ha aumentado
la polaridad de la membrana, ya llegó al umbral y se ha descargado el potencial. Esto también es rápido, ¿por qué? Porque se abren los canales de sodio y calcio, que es lento en este otro. Y aquí es rápido, entonces rápidamente viene igualmente otro y así. Eso es el simpático. En cambio del parasimpático, ¿qué ha pasado ahí? Ahora dígame, aumentame uno a Cristóbal, por favor. ¿Ya? ¿Cómo es el parasimpático? Dígame, les aumento un punto. Lean y vean cómo actúa el parasimpático. Reduce la entrada de calcio. Y dígame por qué reduce la frecuencia cardíaca en el nódulo sinusal. El que entienda, levante la mano y tiene un puntito. O sea, se redujo la entrada de sodio ¿Ya? y tardó en polarizarse. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Y con el calcio? Se redujo también la entrada de calcio porque ¿Ya? se polarizó lentamente. ¿Ya? Entonces, ¿Y el potasio? ¿Y el potasio? ¿Qué pasó? Sale harto. Sale excesivo. Ya. Aquí más o menos se nota, ¿no? En verdad yo he puesto esta línea para que se den cuenta, pero creo que lo he empeorado porque más confunde estas dos líneas. Lo voy a sacar. ¿Ya? Fíjense, esto es del parasimpático. Entonces se reduce el ingreso de sodio, fíjense, lento entra el sodio. Y aquí también se reduce la entrada de calcio. Entonces también lento entra. Y fíjense cómo de lo que estaba aquí, entonces radical, porque cada uno es un latido. Entonces igual, salida excesiva de potasio, se sale tanto que ya se va, se hace más negativo. Fíjense, el umbral era menos 80, pero con la salida excesiva del potasio se baja a menos 85, más negativo. Por tanto, más tarda el potencial de acción a formarse. Entonces, el parasimpático va a reducir la frecuencia cardíaca. Por nada más que abrir o cerrar los canales. ¿Ya? Eso, lo que está aquí, está escrito todo ahí por escrito. Sin embargo, tiene que ser entendido esto. ¿Ya? Y obviamente va a haber preguntas de esto, ¿no? Y eso. Y no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, levantan la mano. Bien, vamos a ver. Finalmente, ya para terminar, vamos a ver la distribución de las fibras de Purkinje. Fíjense, de aquí se divide en dos, derecho encima del tabique, ¿no? Y las fibras de Purkinje entran al músculo cardíaco propiamente. El tiempo es de 0.03 cuando el impulso entra a las fibras de Purkinje, o sea, es rápido la forma como una vez que llega aquí, directamente la contracción. Por eso que lo que más se tarda de llegar del nodo sinusal aquí, 0.16, pero después de eso es más sencillo la distribución del potencial de acción. Después tengo estos dos, fíjense, esto lo van a leer, esto es para la práctica que vamos a hacer, esto es leer y hacer cómo funciona en el potencial de acción. Aquí está del potasio y aquí está del calcio. Eso lo van a hacer ustedes. Obvio que yo les voy a ayudar, siempre y cuando estén orientados, porque si están tutis no van a entender nada. Todo es potencial de acción, así como hemos visto cómo aumenta el calcio, cómo disminuye, eso es todo, nada más de orientarse si está muy negativo o si aumenta la positividad. Esto va a ser para la práctica, aunque esto también puede entrar en el examen, ¿ya? Entonces, lo más sencillo de esto, ¿ya? Con esto habríamos terminado la parte teórica de cardio. Espero que hayan entendido algo. El día lunes comenzamos el lecture. Y espero que todo el mundo esté, porque no quiero que estén aplazándose en el práctico, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta?